listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión. Bienvenidos a Lección al Punto, el resumen de la lección en 5 preguntas. No olvide darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios que son muy importantes para este servidor. Comencemos. Si Dios quisiera salvar al mundo, ¿cuál habría sido el método más lógico? ¿Un ejército invencible? ¿Un rey poderoso? ¿O acaso un milagro que todos pudieran ver? Sin embargo, Dios escogió algo que parecía completamente absurdo: una cruz. La cruz era el símbolo de la mayor vergüenza en el Imperio Romano. Nadie imaginó que el Rey del Universo vencería precisamente allí. Hoy descubriremos por qué Pablo afirma que el mensaje de la cruz sigue siendo el poder más grande del universo. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué la cruz parecía una locura? Bueno, leamos 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Como pueden ver, Pablo escribe algo sorprendente. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El historiador romano Cicerón dijo que la palabra cruz jamás debía pronunciarse entre ciudadanos respetables. La crucifixión estaba reservada para esclavos, para rebeldes, criminales y enemigos del imperio. Era tan humillante que incluso muchos escritores evitaban describirla. Ahora imaginen decir que el Salvador del mundo murió crucificado. En este contexto realmente esto es una locura. Para un romano, eso era tan absurdo como decir hoy en día que el hombre más importante del planeta murió como el peor de los criminales. Estimados, esto nos enseña que el Evangelio nunca ha sido popular. El mundo admira riqueza, éxito, fama y poder. Pero por su lado, Dios admira humildad, sacrificio, amor y obediencia. Un diamante encontrado, por ejemplo, dentro de un bote de basura, probablemente sería ignorado por muchas personas. No pensarían que se trata de un diamante real porque, imagínense ustedes, el lugar en donde se encuentran. Entonces, así ocurrió con el Señor Jesucristo. La cruz era una locura porque estaba relacionada con los criminales. Muchos vieron una simple cruz como instrumento de castigo, pero Dios, estimados, veía tu salvación, mi salvación. Pregunta número 2. ¿Por qué Dios escogió lo débil para vencer lo fuerte? Leamos 1 Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo, estimados, recuerda a la iglesia que ellos eran muy pocos sabios, había pocos ricos, había pocos poderosos, y aún así Dios los llamó. Corinto era una ciudad donde el prestigio lo era todo. Los oradores competían para impresionar con discursos elocuentes. Los filósofos buscaban el reconocimiento de la sociedad. Los comerciantes medían el éxito por la riqueza. Y Pablo llega y habla solamente de Cristo crucificado. Era completamente contrario a la cultura de la ciudad. Esto nos demuestra que Dios no necesita personas extraordinarias. ¿Por qué razón? Porque a pesar de todo el contraste que Pablo representaba frente a una cultura tan esplendorosa, sin embargo, Dios le dio almas en ese lugar. Entonces,
Dios no necesita personas extraordinarias, pero hace extraordinarias a las personas comunes que se dejan usar por Él. Un famoso violinista ofreció un concierto y al final de tomó un violín notoriamente viejo y desgastado. Y claro, cuando todos vieron la clase de violín, esperaban una nota terrible, pero cuando comenzó a tocar, el teatro entero quedó en silencio porque estaban asombrados. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Definitivamente no fue el instrumento, fue quien lo tenía en sus manos. Nuestra fuerza, estimados, no está en quienes somos. Nuestra fuerza está en las manos de Dios. Dios escogió lo débil para exaltar su gloria, para que viendo quién es Él, tú y yo nos rindamos a su amor y nos pongamos en sus manos poderosas. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de sabiduría ofrece Dios? Bueno, leamos 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo nos dice, no fui con excelencia de palabras. Esto es sorprendente porque Pablo era uno de los hombres más preparados en su época. Él dominaba el hebreo, el griego, la cultura judía, la filosofía, incluso miren lo que escribió en Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y, sin embargo, decidió no impresionar a nadie, estimados. Su objetivo era que las personas confiaran en Cristo, no en el poder del predicador, no en la popularidad del mismo. Actualmente vivimos en una época donde muchos buscan discursos motivacionales, emociones, espectáculos, convirtiendo los cultos y las reuniones en centros de motivación humana. Pero el verdadero poder sigue estando en el Evangelio. La sabiduría que Dios, por lo tanto, ofrece está en el conocimiento del Evangelio. Cuando Pablo entendió eso, miren lo que escribió en Filipenses 3:7, hablando justamente de sus ventajas intelectuales. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, prefiero a mi Cristo. Eso es lo que estaba diciendo. Cristo, la fuente de toda sabiduría. Pregunta número 4. ¿Cómo entiende una persona las cosas espirituales? Es decir, ¿cómo llega al conocimiento? Bueno, leamos 1 Corintios 2 del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí Pablo claramente presenta una verdad extraordinaria. No todo se aprende estudiando. Hay cosas que solamente se entienden viviendo con Dios. El cerebro humano posee cerca de 86,000 millones de neuronas. Puede almacenar una cantidad asombrosa de información, pero ningún cerebro puede descubrir por sí mismo el plan de salvación. O podría entender la teología, pero la transformación del corazón solo es posible por el poder del Espíritu Santo. La inteligencia, estimados, abre libros, pero el Espíritu Santo abre el corazón.
Así es como realmente una persona entiende las cosas espirituales, mediante el poder transformador del Espíritu Santo. No basta leer, permite que Dios transforme tu mente. Y pregunta número 5. ¿Qué significa vivir bajo el mensaje de la cruz? Bueno, la cruz no es únicamente el lugar donde Jesús murió. Es el lugar donde muere nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros pecados, y nace una nueva vida. Mire lo que Gálatas 2:20 nos dice. Aquí Pablo lo resume en un mensaje bastante certero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es un mensaje poderoso que enseña el amor profundo de Dios por nosotros, pero a su vez habla de renunciamiento. El creador del mundo, el creador de las fuentes de las aguas, cuelga sediento sobre la cruz y le pide agua a simples mortales. Él les dice en su momento de angustia: tengo sed. Tú y yo no podemos mirar esta escena escarnecedora de nuestro Salvador, el creador de las fuentes de las aguas, pidiéndole agua a simples mortales. No podemos contemplar esta escena con indiferencia. Nuestra vida no puede seguir siendo una vida de egoísmo y de orgullo con semejante ejemplo. Hoy tu Salvador te dice: toma tu cruz y sígueme. Vivir bajo el mensaje de la cruz, estimados, es crucificar nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestra misma vida de pecado. ¿Te gustaría vivir bajo este mensaje de la cruz? Empieza hoy reconociendo tu necesidad de Dios y búscalo con firmeza. En conclusión, estimados, la cruz sigue dividiendo al mundo. Para unos es una derrota, para otros es el mayor acto de amor de toda la historia de la humanidad. El mundo sigue creyendo que el éxito consiste en subir. Sin embargo, Jesús enseñó que el camino hacia la gloria comienza descendiendo. La cruz nos recuerda que el amor vence al odio, la humildad vence al orgullo, el sacrificio vence al egoísmo y la gracia vence al pecado. Y esa sigue siendo la noticia más poderosa del universo. Hoy, cada uno debe responder una pregunta. ¿Qué significa la cruz para mí? Si solamente es un símbolo, bueno, admiraremos a Jesús desde lejos, pero si entendemos su verdadero mensaje, permitiremos que transforme nuestra vida, porque el poder de Dios no está en una espada, no está en un trono, no está en un ejército. Está en un Salvador que extendió sus brazos sobre una cruz para decirnos: te amo tanto que preferí morir antes que vivir una eternidad sin ti. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Abre hoy la palabra, listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión.